Tiene que salir. Recording in progress. Ya, se grabó. Ya está grabando, ya. Okay. No digas todo. Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas noches, mi nombre es Shirley Dayana Vidal Venegas, residente de segundo año del Hospital Sabogal Salute. ¿Podrían apagar sus micrófonos? Un ratito, Ok. Buenas tardes, mi nombre es Shirley Dayana Vidal Venegas, residente de segundo año de neumología del Hospital Sabogal Alberto Sologuren, del Hospital de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi tema a exponer es sobre uso de los inhaladores presurizados de dosis medida. Es un telejet dirigido a la población en general. Bueno, es importante el uso de estos inhaladores o hablar, ¿por qué? Porque es muy usado generalmente en los pacientes que tienen asma y EPOC. Entonces, para que tenga una respuesta adecuada de estos medicamentos hay que saber usarlo y por qué y a qué se debe ese uso, ¿no? O sea, explicarle el porqué de las cosas para un manejo adecuado y adherencia al tratamiento. El inhalador de dosis medida es el primer inhalador o el primer dispositivo portátil y ha sido comercializado en el año 1956 por el doctor Mason, un médico cuya hija era asmática, ¿no? Y solicitaba un inhalador más pequeño y manejable. Lo que voy a abarcar en este tema van a ser las generalidades, objetivos, inhaloterapia, cómo se depositan las partículas inhaladas, cómo es el uso adecuado de las técnicas del inhalador presurizado de dosis medidas y el uso de la aerocámara, porque es importante. El objetivo es el uso adecuado del dispositivo y al tener un uso adecuado y óptimo, esto va a hacer que llegue una cantidad suficiente del fármaco a algún lugar del árbol respiratorio, ¿no? Y haga su efecto. También va a influir bastante el depósito o las partículas, el tamaño. Va a depender también del tamaño de las partículas, su movimiento, la higroscopía y la carga. Todo eso va a influir en el depósito de los medicamentos en la parte respiratoria. ¿Y qué es la inhaloterapia? La inhaloterapia es la administración de medicamentos por vía inhalatoria a través de pequeñas partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas con el objeto de producir un efecto local. Es importante conocer la estructura de la vía aérea, sí, porque nosotros vamos a usar lo que es la parte inhalatoria. Entonces tenemos que conocer dónde va a irse el medicamento, cómo es el movimiento y cómo va a influir. Entonces nosotros tenemos, la vía aérea va a abarcar desde la cavidad nasal, desde las fosas nasales hasta los alvéolos. Entonces, la vía aérea alta está en la cavidad nasal, la faringe, la laringe, y los bronquios tienen varias ramificaciones, dentro de ellos está hasta la 15 generación, es la zona de conducción, donde solamente va a pasar el aire. Y pasado la generación 16, es una zona de transición que luego va a convertirse en una zona respiratoria, donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Es importante porque va a variar lo que es el flujo aéreo. Cuando la vía aérea es más grande, el flujo aéreo se hace mucho más turbulento, entonces el depósito de los medicamentos o de las partículas, en este caso, que produce el mismo inhalador que se llama el de dosis medida, va a ser más turbulento y conforme se va
haciendo más pequeño y más ramificado, ese flujo ya no se hace turbulento, se va a hacer más laminar y eso hace que las partículas se puedan tener un movimiento más laminar y puedan sedimentar y tener un mejor efecto local y mejor distancia en la vía respiratoria, más distal. Eso es importante. Ahora, ¿qué es el aerosol? Porque eso es lo que va a producir el inhalador. El inhalador, cuando nosotros hacemos puff, va a producir micropartículas pequeñas. Entonces, que van a estar suspendidas en partículas sólidas o líquidas, ¿no? Que se encuentran suspendidas en el aire, ¿no? A través de un propelente. Entonces, los aerosoles pueden ser desde 100 micras hasta 0,1 micras. Pero lo que van a tener efecto terapéutico van a ser las de menor tamaño, las de menor de 10, ¿no? De 5 a 0,1 micras. ¿Por qué? Por su posible interacción con el aparato respiratorio. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿cómo van a depositarse las partículas inhaladas y cuáles son las importantes? Por ejemplo, vamos a tener 3 partículas importantes, que es las de mayor tamaño, que son las mayor de 5 micras. Cuando nosotros tenemos un inhalador, en este caso el más conocido, que estoy solamente hablando del inhalador presurizado de dosis medida, tenemos varios tamaños, pequeños, grandes, y entonces ese se llama medida aerodinámica, ¿no? Entonces, las que son mayor de 5 micras, cuando yo hago el primer puff, se van a esparcir las partículas de mayor tamaño, pequeñas y grandes. Las de mayor tamaño se van a quedar en la parte más proximal, entonces en la parte orofaringea, en los bronquios principales, entonces ahí se van a quedar depositados por impactación. Entonces eso se va a perder ese medicamento. Luego las que son de 5 a 1 micras van a depositarse por sedimentación, ¿no? Y cuando es menor de 1 micras, también se va a poder sedimentar y también va a llegar a un lugar más distal. Y pueda que tenga un efecto local, pero no todas menores de 1 micra van a llegar a quedarse, porque como son tan pequeñitas, van a quedarse en el aire y no se van a sedimentar. Y eso se va a exhalar y también se va a perder el medicamento. Entonces, eso es importante también, el depósito, el tamaño. El otro que va a influir va a ser el flujo inspiratorio. Cuanto yo más flujo inspiratorio tengo, el depósito por impactación o las partículas, cuanto más velocidad tengo, no es que va a llegar más profundo a la vía respiratoria, ¿no? Se va a quedar en la parte superior, en la parte orofaringea. Entonces también se va a perder el medicamento. No queremos un flujo inspiratorio que sea más de 100 mililitros, por eso es importante los pasos cuando voy a explicarles, ¿no? Lo ideal es que el flujo sea de 30 a 60 litros por minuto. Es ideal, porque se va a sedimentar, entonces va a haber un efecto local mejor y esas micropartículas, esas partículas van a irse más distal, y es lo que queremos. Cuando es menos de 30 litros por minuto, también va a llegar y va a favorecer la sedimentación, pero la droga o el fármaco no va a ser adecuado, entonces no me va a servir mucho tampoco. Igual, como influye bastante el tamaño, el flujo inspiratorio, lo más importante para el adecuado uso es la técnica inhalatoria. Sin una técnica inhalatoria adecuada, de nada va a servir el medicamento, por más caro que sea, por más adecuado que sea, ¿no? Y también el tiempo prolongado de apnea post-inspiratoria. ¿Por qué? Porque va a favorecer la sedimentación. Lo ideal es que sea de 10 segundos. Bueno, las partes de un inhalador, tenemos el cartucho, la parte que es metálica, una carcasa de plástico y aparte que tenemos una válvula dosificadora. Y acá tenemos todo lo que es, ¿no? Pulsador, carcasa y boquilla. Es importante agitar el inhalador porque se pueden precipitar las partículas, entonces es necesario agitarlo y no hay que pensar que porque agitarlo
vamos a variar la dosis que vamos a hacer el puff. No, eso lo agitamos para variar la dosis siguientes. Por eso siempre cuando después de 7 días no usamos ese inhalador, agitamos y debemos hacer 2 a 3 puffs como mínimo. Y recién ya poder usar la técnica inhalatoria adecuada. Hay 4 tipos de inhaladores. Hay 4 tipos de inhaladores, que es el convencional, el que más se usa, el que las partículas son un poco más grandes. Y bueno, y lo que va a llegar a la parte pulmonar, la absorción va a ser de un 10%. Luego están los inhaladores presurizados de dosis medidas con propelentes en solución, que van a ser las partículas extra finas y bueno, la absorción va a ser mucho mejor. Y luego están las activadas por la inspiración y las de cosuspensión. Las ventajas de este uso de inhaladores es que va a ser económico, va a ser portátil y fácil de usar. Además que tienen múltiples dosis en un solo disparo. Puede ser acoplado a un espaciador y no precisan de flujos elevados para su inhalación. Una de las limitaciones es que necesitamos de que el paciente tenga una sincronización de activación-inhalación, ¿no? Entonces, eso a veces dificulta a los pacientes. Entonces, ¿en quiénes vamos a tener esa dificultad? En los niños menores de 5 años y en los adultos mayores. También una limitación es que cuando nosotros usamos este inhalador, al comienzo, cuando hacemos el puff, va a tener una alta velocidad de salida del humo y eso va a provocar la impactación, ¿no?, en la orofaringe. Y bueno, si es que generalmente los convencionales, los antiguos, no tenían un contador de dosis medida y eso hace también que dificulte, ¿no?, saber cuánto queda de medicamento. Las indicaciones para el uso de este medicamento van a ser en niños mayores de 5 años y adultos que realicen una correcta técnica de uso. Y en aquellos pacientes que no pueden desarrollar flujos inspiratorios enérgicos, ¿no?, altos, por ejemplo, pacientes que están indicados para que usen inhaladores polvo seco. Ahora, vamos a usar, acá hay una imagen, le voy a explicar cómo es la técnica correcta del uso de los inhaladores presurizados a dosis medida. Como mencioné, primero tenemos el inhalador, que lo tienen en la imagen. Retiramos el tapón y la vamos a tener con los dedos índice, ¿no?, índice y el pulgar. Vamos a agitar y vamos a realizar 2 puffs al aire. Después de eso, nosotros vamos a soltar el aire de los pulmones. Vamos a exhalar. Después de exhalar, vamos a tener que colocar la boquilla en la boca, acercarlo a nuestros labios. Hay 2 formas. Cuando no usamos aerocámara, tenemos 2 formas, 2 técnicas, con boca cerrada y con boca abierta. Con boca cerrada, la boquilla lo vamos a poner entre los dientes y entre nuestros labios y lo vamos a sellar. Y cuando es boca abierta, va a estar, la boquilla va a estar entre la abertura y la boca va a estar abierta a aproximadamente 2 dedos, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer una coordinación. Mientras apretamos el sistema, nosotros vamos a inhalar. No queremos una inhalación rápida, porque como ya les expliqué, cuanto más rápido, más la impactación va a ser en la orofaringe, ¿no? Va a ser una inspiración lenta, aproximadamente unos 5 segundos. Entonces, mientras inspiramos lentamente, vamos a apretar, vamos a hacer el primer puff. Entonces, vamos a inspirar lentamente. Después, retiramos el cartucho, el inhalador de nuestros labios y retenemos la respiración. Lo ideal es hasta 10 segundos, ya mínimo 5 segundos. ¿Y para qué? Para sedimentar, para dar tiempo a que las partículas sedimenten en nuestro árbol tráqueo bronquial. Después de eso,
Vamos a soltar el aire lentamente, pero lo vamos a botar por la nariz. Y después colocamos el tapón en su sitio, lo cerramos y siempre hay que limpiar. La boquilla hay que limpiarlo por adentro y por afuera con un paño seco. Y bueno, también es ideal que el cartucho, el plástico también se puede desinfectar al menos una vez por semana. Ahora, si es que no todos los pacientes llegan a hacer una adecuada coordinación, entonces el otro que es importante es el uso de aerocámaras y espaciadores. Se definen las aerocámaras o cámaras de inhalación al dispositivo de mayor tamaño, de 140 a 800 milímetros, ¿no? Que separa la boquilla del inhalador, la boca del paciente. Y posee una válvula en su parte anterior, habitualmente unidireccional, que facilita la inspiración, pero no la expiración del aire contenido dentro de él, ¿no? Porque hay una válvula unidireccional que evita la expiración. Acá lo que tenemos es una imagen, ¿no? De dos espaciadores. Uno es una aerocámara con una máscara y el otro es con un espaciador con una pieza bucal. ¿Por qué usamos la aerocámara? Entonces, lo usamos por tres motivos, ¿no? Porque es de fácil uso y reduce la necesidad de coordinar la inhalación. Además, mejora la eficacia de la medicación, sobre todo con los corticoides, ¿no? Ya que permite disminuir la dosis corporal total que recibe el paciente, ¿no? Porque cuando usamos este medicamento, como viene de alto impacto, el medicamento generalmente se va a perder en la orofaringe. Entonces, nosotros lo vamos a tragar y va a pasar el medicamento, el efecto del primer paso. Entonces, vamos a tener mayores efectos adversos, mayores efectos sistémicos. Entonces, nosotros no queremos eso, solamente queremos que sea un efecto local. Entonces, eso ayuda a la aerocámara a que el flujo sea más lento y haya una distancia, ¿no? La tercera es que constituye una alternativa a los nebulizadores para la administración de broncodilatadores en pacientes con ataque de asma o reagudizaciones del EPOC. Bueno, las ventajas del uso de la aerocámara es menor necesidad de coordinación, lo que dije, enlentece la nube de aerosol a medida que emerge el, el inhalador, reduce la impactación de posición orofaringia y va a mejorar, lo importante, ¿no? Mejora el depósito de las partículas activas en la vía aérea profunda, aumenta el depósito pulmonar del fármaco un 20% aproximadamente. Y bueno, las limitaciones, que es poco portátil, no son universales, necesitan limpieza regular con frecuencia, ¿no? La carga electrostática puede reducir la fracción de aerosol respirable, haciendo menor cantidad de partículas farmacoactivas, posibilidad de contaminación microbiana. El costo en general es alto y la mayoría no tiene la cobertura por parte de los prestadores de salud y Estado Nacional. Y es importante recordar que el aerocámara tenemos que cambiarlo y tiempo de vida es un año. No hay que siempre ver si tenemos a los pacientes o algún compañero, alguien que tiene una cámara más de 2 o 3 años, que lo descarten. Es un año nada más, ¿ya? Porque se puede agrietar y ya no va a cumplir la función que queremos, ¿no? Y bueno, no va a tener una respuesta adecuada al tratamiento que nosotros queremos. Eso sería todo. Muchas gracias.